Muy buen día, muy buenos días. Bueno, te hemos casi entrado aquí porque ha habido un cambio de guión y menos mal que habías llegado y hemos podido adelantar la entrevista. Te agradecería que me pasases el libro y así lo ponemos para que lo vean nuestros telespectadores. Os he traído precisamente uno para vosotros. Claro que sí. Podeu parlar en valencià si voleu en l'entrevista. Ah, no, me da igual, com tu vulguis. No, jo parlaré en castellà, però podeu parlar en valencià pues tranquil·lament. yo me cambié rápidamente de un idioma al otro. Bueno, Javier, vienes a presentarnos... ¿Vicente o Javier? ¿Cómo prefieres? Vicente. Sí. Vienes a presentarnos esta obra que yo, la verdad, cuando me puse a investigar, a documentarme para la entrevista, bueno, pues la verdad es que desconocía la figura de Samuel Ros totalmente. Una figura que, bueno, que ha quedado eliminada, ¿no?, finalmente del callejero en la ciudad de Valencia. Así es una pena, porque es nuestro Premio Nacional de Literatura, eso es un dato objetivo, ¿no? Decía David Hato, cuando escribes tienes que ser objetivo hasta el paroxismo, ¿no? Y para mí es el más valenciano de los 3 premios nacionales de literatura que tenemos en narrativa. Eso ya es una opinión mía, ¿vale? Pero conociendo pues la biografía o el itinerario vital de los otros 2 premios nacionales, de Juan José Millás o de Rafael Chirves, pues para mí sería el más valenciano de todos, por decirlo de alguna manera, sin dar títulos de valencianía. Y bueno, aquí venimos a presentar el libro Agradeceros, porque escribes un libro y es difícil que un medio de comunicación pues te invite a hablar de él. Y hablar del personaje, que creo que, claro, que es lo más importante. Que lo merece, exacto. Aquí vengo a casa, porque acabo de ver a Ana Querol. Es curioso, sí, soy profesor. Sí, me olvidó no soy escritor, soy profesor y estuve 4 años en el Instituto de Morella, entonces conozco hace mucho que no la veo y no recuerdo ya muy bien, porque ya hace bastantes años que estuve en Morella, 4 años, que no es poco. Y bueno, sí, también estuve trabajando aquí en Castellón, trabajé en el Instituto del Grau, ahí en la Avenida del Mar, entre Castellón y el Grau, a mitad camino, ahí en la Avenida del Mar está el Instituto del Grau de Castellón, y ahí estuve un año también, o sea, 5 añitos aquí en la provincia de Castellón. ¿Cómo decides escribir este libro? ¿En qué momento te motiva? ¿Llevas mucho tiempo trabajando, investigando? Sí, pues de casualidad, porque resulta... yo a Samuel Ros lo conozco toda la vida, desde adolescente. Me gustaba mucho Dionisio, me sigue gustando Dionisio Ridruejo, y buscando información, en aquel momento no había internet, buscando información en la biblioteca de la calle Hospital, que era la biblioteca del Estado en Valencia capital, me encontré sus libros de memorias, escrito en España, casi unas memorias, y ahí aparecía una referencia a Samuel Ros, un gran amigo suyo, falangista como él, que había tenido una grave desgracia personal, que era un grandísimo escritor, y eso que te llama la atención. Y pronto descubrí que era valenciano, eso acrecentó más el interés y fui obteniendo pues todos los libros que pude leer de él, porque es muy difícil, está descatalogado, sus obras no se reeditan, y fue difícil encontrarlas, algunas incluso he tenido que leerlas a última hora a través de la familia, y leyendo todo lo que se publicaba sobre él, tesis doctorales, biografías y demás. A partir de ahí lo conozco, ya digo, adolescente, ya hace muchos años de esto, y pues me había olvidado completamente, no olvidado de él, sino nadie me había preguntado jamás por Samuel. Y en 2017 doy una conferencia sobre otro escritor, Luis Santamarina, y en esa conferencia me preguntan, mira, oye, un escritor así, de este tipo, que no conozcamos en Valencia, que tenga que ver con lo valenciano, digo, pues nuestro Premio Nacional de Literatura, Samuel Ros Pardo. Pues es que no sabemos ni quién, de qué nos estás hablando. Digo, pues mira, estaría muy bien hacerlo conocer a la ciudadanía. Una conferencia, digo, no, porque en aquel momento estaba la ley de memoria histórica del presidente Zapatero, en aquel momento era 2017, y digo, no, porque están retirando calles y demás, y por no levantar un poco la liebre, ¿sabes? Y bueno, pues que dejasen la calle. El único premio nacional de literatura nuestro que tiene una calle en Valencia, en el callejero de la ciudad, era Samuel Ros. Bueno, 6 meses después salieron los informes jurídicos y históricos del Ayuntamiento de Valencia, de la Universidad. Bueno, pues cuanto menos cuestionables en algunos de sus aspectos, tanto jurídicos, no lo digo yo, lo dijeron los tribunales y históricos, y se inició la retirada de la calle. Entonces ya se dio una conferencia en un hotel de la Avenida del Puerto en Valencia. Pretendíamos por un poco dar a conocer el escritor y de pronto pues esa conferencia se transformó en muchas más conferencias, una aquí en la ciudad de Castellón, en la Bohemia, y en varios programas de radio, nos invitó la Universidad Politécnica de Valencia, y entonces se me ocurrió la idea de publicar alguna cosilla, de ir a la fotocopia del barrio, pedir el ISBN y tal, y dar un poco a conocer al escritor. Lo curioso es que al cabo de un tiempo
contactó conmigo la familia de Samuel, lo habían visto en internet, sí, la familia que nos resta. Me agradecieron la defensa de la calle, la defensa del escritor, y me ponían a mi servicio lo que tenían ellos en sus casas, en la familia, las carpetas y demás. Claro, me encuentro con un montón de datos, cartas, fotografías inéditos, o sea, que nadie había publicado nunca y que no habíamos visto. Claro, ya empieza a ampliarse la documentación y además a darte una visión de Samuel que no era la que habíamos visto en tesis doctorales y ya se me ocurre investigar más. Empiezo a recorrer, en el libro viene todo el recorrido por los archivos públicos y privados que he recorrido. La Universidad Complutense, la Universidad de Valencia, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, la Fundación Juan Marc, el Archivo del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Teatro, muchísimos archivos y claro, empezamos a encontrar una cantidad de datos enormes que no coinciden con lo que nos ponen esas tesis o biografías. Exacto. Narrado, ¿no? Traemos un nuevo Samuel. Este es un libro menor, una obra menor. ¿Por qué es una obra menor? Porque tenemos documentación y lo vamos a intentar para crear un libro enorme, pero lógicamente cuando tú vas a una editorial, y más ahora, lo de escribir es llorar de larra, ¿no? Es en España, es difícil una editorial y decirle a un señor, una editorial, a una señora, decirle que vienes con una obra de 800 o 1000 páginas y que tú eres el que más sabe Samuel Ros de España y tal. Pues te iban a mirar con una cara como... Aparte de decirte que no, te iban a mirar con una cara como diciendo, este señor no está bien. Entonces, contacté con 2 personas, escritores, aparte uno del área de publicaciones del Ayuntamiento de Valencia, otra persona profesora en la Politécnica, y me dijeron, no, Vicente, así no funciona el sistema. Es mejor que unas su apellido al tuyo y para eso un par de artículos en algún sitio serio, que lo lean, y luego un pequeño libro sobre algún aspecto muy parcial de Samuel y que asocien ese apellido a su obra y que a partir de ahí, pues a ver qué resulta. Y eso hice, publiqué en Las Provincias, publiqué en La Nueva Razón y ahora este pequeño libro que lo que viene son sus artículos juveniles, que había aparecido en alguna tesis sueltos, pero aquí están todos reunidos. Hay artículos juveniles en otros periódicos de Gijón y demás, pero he recogido sobre todo los de estuvieron en Las Provincias, un poco intentando valencianizar al personaje, ¿vale? Y traer esos artículos juveniles que no es el mejor Ros, no es su novela Los vivos y los muertos, no son sus cuentos, no es el mejor Ros, porque es un Ros juvenil, pero no es ni menos desdeñable. De hecho, en algunos de sus artículos hay pequeñas obras de teatro en sus artículos y se adelanta a las comedias irrepresentables de Federico García Lorca, que fueron amigos, por cierto. Es decir, bastantes años antes, él habla de comedias irrepresentables y luego Federico las hace y también las cataloga como comedias irrepresentables, ¿no? Es un autor que se le ha, podríamos decir, para poner en antecedentes a nuestros telespectadores, que se le han marcado unas tendencias políticas y de ahí se le ha arrinconado, porque sus obras, por lo que he podido, por lo poca información que solamente gracias a ti he podido encontrar, tenemos de él, era muy crítico con la sociedad de aquel entonces, además utilizaba un humor muy negro y siempre, pues buscando el humor, contar a través del humor lo que se estaba viviendo en esos años, que recordemos que también falleció muy joven, con 40 años, muchísimo, ¿no? Muy joven, sí. La muerte ha rodeado a Samuel, a él, a sus amores, a su familia. Es curioso, sí. La muerte ha sido una novia celosa con Samuel Ros. Y es cierto... Además estuvo casado, ¿no? No estuvo casado. Ah, no estuvo casado. No estuvo casado. Eso hay que contarlo. Mucha gente me pregunta por sus amores. En algún sitio... Por sus amores, sí. Sí, ahora lo explicaremos. Pero sí, mira, curioso, pero... Sí, ideológicamente se le ha puesto en un lugar del espectro político, ¿no? Yo creo que su obra tiene poco que ver con su pensamiento ideológico. Claro, que una cosa es lo que tú puedas pensar, claro, y lo que otra es por lo que te dieron el Premio Nacional de Literatura. Y luego además es curioso, hay una publicación de la Universidad de Salamanca, una publicación, no recuerdo el título exactamente, una publicación sobre igualdad, y hacen una revisión de autores de los años 30 del pasado siglo sobre cómo veían los personajes femeninos. Y destacan la modernidad de Samuel Ros frente a autores que en teoría, dentro de su aspecto ideológico, deberían tener más consideración con el feminismo o con la figura de la mujer, y destacan justamente las figuras femeninas de las obras de Samuel Ros. Es curioso eso.
Que podríamos dar algún detalle de esas figuras femeninas, porque eran mujeres valientes, independientes, audaces, contestatarias, ¿no?, con el momento social. Las sin sombrero de las que hablábamos, los personajes basados en basados en el personaje de Betty Boop, aquel personaje femenino de los dibujos norteamericanos, ¿no? Esa nueva mujer con el pelo más cortado, con el cambio de ropa, ha sido un poco el amor de Samuel, Leonor Lapulit, que ahora un poco se la están metiendo dentro de la sin sombrero, pero desconocíamos muchas cosas de Leonor. Es también un ser mítico, por el que me preguntan continuamente, y hemos rascado estamos buscando su imagen porque me la han pedido por todas partes. No sé si la hemos visto porque ella tampoco lo sabíamos, era una actriz aficionada que representaba en el Teatro de la Comedia con la Sociedad Álvarez Quintero, y hay una foto de las actrices de la época, pero está el nombre de las famosas. Entonces, claro, todas las demás mujeres, sí tenemos una descripción de ella, pero claro, es difícil fisionómicamente decir que es esta o es aquella, ¿no? Y sí, pues es un personaje que no sabíamos, pero rascando en los archivos públicos, en el Ministerio de Hacienda en concreto, porque ella fue funcionaria, pero tampoco se sabía, pues hemos encontrado muchos datos de ella, muchos datos familiares, el lugar de nacimiento, quiénes eran los padres, que también había una confusión de quiénes eran. Y sí, es un personaje que ya tenemos más conocido, pero aún así seguiremos descubriendo, ¿eh? Ha sido muchos años de investigación, pero aún queda, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has pasado investigando para dar este primer paso con la creación, escribiendo este libro para aproximarnos a, bueno, podríamos decir que a la juventud, a los inicios de la figura de Samuel Ros? A la juventud no, a todo Samuel. Lo que hago es, en el libro hay 3 partes. Hay un prólogo de Ramón Palomar, que es nuestro escritor precisamente, los más conocidos ahora en la Comunidad Valenciana y a nivel de fuera de la Comunidad Valenciana, que él hizo el favor de hacernos el prólogo, ¿eh? Y además de invitarnos a su programa de radio y demás. Yo le agradezco muchísimo la consideración que ha tenido con todo mi trabajo, porque nos conocimos tampoco relativamente no hace mucho y ha tenido mucha confianza en hacer el prólogo y en presentar la obra. Luego hay un premio mío que no habla del Samuel Ros juvenil, habla de todo el Samuel Ros. Lo que hemos intentado es hacer como un enorme esquema para futuros universitarios, doctorandos, tengan un lugar al que asirse, porque ya digo, esas tesis doctorales, que son muy buenas, esas biografías están llenas de datos erróneos, no se han comprobado en los archivos públicos, en tal, y aquí sí que viene organizado, es como un gran esquema para que alguien pueda partir de ahí. Continuar. Exactamente, continuar el trabajo sobre Samuel Ros, que vamos a intentar continuar nosotros, pero necesitamos ayuda ¿de quién? De las administraciones públicas. Es decir, hoy una editorial, plantearse una publicación así es un gasto enorme. Entonces es necesario que una administración pública, Ayuntamiento de Valencia, Diputación Provincial, la Consejería de Cultura y Deportes, claro, son ellos quienes tienen que hacerse cargo. Podríamos ir a la Comunidad de Madrid a solicitar lo mismo, pero es que claro, es que es nuestro realmente, bueno, o sea, nuestro es de todos, ¿no? Lógicamente, pero es nuestro, es nacido en la calle San Vicente, en Valencia, y es más nuestro que de ninguna otra parte, ¿no? Y es un poco lo que queremos resaltar y traerlo para presentárselo a los espectadores, a los lectores y a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué me contarías de Samuel Ros? Pues sobre todo, pues para picar en nuestros telespectadores ese gusanillo de la investigación, de eso, de también cómo ha sido la relación, entiendo, con la familia, muy importante, poder tener esos documentos, joyas guardadas, que entiendo que poco a poco iréis desgranando. Pues eso, lo primero que le tiene que dar claro a la gente, que se quede ese mensaje por lo menos, ¿no? Que es nuestro Premio Nacional de Literatura, uno de nuestros premios nacionales de literatura en narrativa. En la Comunidad Valenciana tenemos en poesía, en ensayo, pero en narrativa tenemos a Samuel, y luego más cercanos en el tiempo a Rafael Chilves, que murió no hace mucho, y a Juan José Millás. O sea, primero ese dato, que es un Premio Nacional de Literatura, no es un simple escritor que nos hayamos inventado ahora o que hayamos... No. Y luego, pues que tiene una biografía que la acompaña, que es peculiar. En todas partes me preguntan, la biografía de unos amores trágicos, de suicidios femeninos. Una biografía que es curioso porque le dan el Premio Nacional de Literatura en 1944, se lo dan, publicado en el BOE el 11 de febrero de 1944, pero es de 1943. La obra la escribió su Premio Nacional, exactamente. La obra es con el alma aparte y tenemos el dato que nunca ha sido publicada, es inédita. ¿Cómo? Sí, es uno de los datos más destacados de Samuel, es decir, su biografía acompaña al personaje. Luego, no sé, es un personaje también que, aunque ha vivido en Valencia y en Madrid toda su vida, tiene también un periodo
su casa de veraneo en la Alcudia de Carlet, que se decía antes, ¿no? La Alcudia ahora, pero tiene cierta relación también con Castellón, con la ciudad, con la provincia. Más así cogida con entre ellas, pero tiene relación, ¿eh? Podríamos traer a Samuel Ros, y además con personajes muy conocidos de aquí de la ciudad o de la provincia de Castellón, ¿sí? Sí. ¿Quieres que te cuente? Claro, cuéntame. Claro, que estamos hablando para las personas de nace Castellón. en 1904, para 1904. que lo entiendan nuestros Sí. telespectadores, y muere en el año 1945. Sí, en la noche de Reyes, justamente, ¿no? Vaya. Sí, sí, después de haber dejado a su único hijo los Reyes comprados, ¿vale? Y encargar todo, pues se despide seguramente a las 2 de la madrugada. Es la noticia que más cercano puede ser. O sea, el día 6 de enero a las 2 de la madrugada es cuando expira, con esa célebre frase que dice al final, que dice: Leonor, tengo tantas cosas que contarte, que es la misma que escribe en la tumba o en el lugar donde está sepultada, hay, ¿no? en el epitafio, donde está sepultada su gran amor. Periódicos de la época hablan que murió a las 11:30 del día 5. Bueno, pues ahí tenemos. La vida de Samuel es siempre peculiar en esos aspectos, ¿no? En los tiempos y en los lugares donde ha estado, y hay que contrastarlos y demás. Sí, tiene lo que te contaba, muchísima relación, bueno, muchísima, tiene relación con Castellón, con la ciudad, con la provincia. Él se examina algunas asignaturas, hace sus estudios iniciales hasta la secundaria en Valencia capital, pero curiosamente se examina en Castellón. Se examina de 2 asignaturas que tiene suspendidas. Lo hemos encontrado en el archivo general, en el archivo histórico del Reino de Valencia, en el momento ahora se llama Archivo Histórico de la Comunidad Valenciana. Encontramos su expediente de secundaria, y en él hace 2 exámenes aquí en el Instituto General y Técnico, que es el Francisco Ribalta, el tan famoso Instituto de Castellón. Sí, sí. Vale, pues hace 2 asignaturas, hay un informe médico en ese expediente donde dice que está veraneando en el balneario de Benassal, que me fui a verlo. Cuando escribía sobre él, pues recorrí todos los lugares que él ha recorrido, ¿no? Me fui al balneario de Benassal a verlo, lo que él describe en un artículo precisamente aquí, pues fui a verlo con mis ojos. Él está ahí en Benassal y bueno, y piden que por una enfermedad que él tiene, que se le pueda examinar, no ir a Valencia, sino que necesita el tratamiento de las aguas de Benassal, y que hace esas 2 asignaturas en el Instituto General y Técnico, que las aprueba en ese instituto. Luego él hace su servicio militar en Valencia capital también, en el regimiento de cazadores de Victoria Eugenia, que es curioso, pero hubo un castellonense asociado a ese regimiento, que es el conde de Noroña, el famoso conde de Noroña, de aquí de Castellón. Por eso el original conde de Noroña estuvo en el mismo regimiento militar que Samuel. Y luego tenemos Samuel, bueno, antes de todo eso en ese regimiento militar, en algunas biografías se dice que incluso, porque él no lo cita nunca en ninguno de sus libros, cartas ni escritos. en nada, entonces se piensa que incluso no lo haya hecho. En algunos sitios se afirma que él fue soldado de cuota, que pagó por no ir a África. Pues no es cierto, en su experiencia militar no hay nada de eso. Sí que lo hizo. Hemos logrado encontrar, solamente hay una foto que tiene la familia del servicio militar vestido con el uniforme del regimiento, y luego encontramos una publicación de la época que hace el padre Félix Viella, que la atienden en sus últimos momentos, un sacerdote, también con una historia peculiar, el padre Félix Viella, porque atiende muchos personajes famosos de la política, de la farándula, de la escritura, también un personaje singular. Pues eso, no conocíamos que había ninguna foto de él, pero lo hemos encontrado, está aquí en el libro, ¿vale? La única foto que existe de ese está en el regimiento, de haber hecho su servicio militar, ¿no? Que se dudaba incluso si lo había hecho. Pues sí, lo que no sabemos es por qué lo hace tan tarde en el tiempo. De edad. De edad, seguramente es porque está fuera, está en Reino Unido, en Alemania, en Francia, por las noticias que tenemos, en Italia. Tenemos algunos pasaportes que nos proporciona la familia, pero es una etapa que no conocemos muy bien, de estar por ahí. No hemos encontrado muchos datos. Porque marcha al extranjero, ¿no? Sí, también hay datos que iba a salir a Venezuela también, tanto en los años 40 como en los años 30, pero al final no va a Venezuela. Pero también consta en los archivos históricos esa petición de que iba a salir, porque en aquel momento, pues lógicamente, eres militar, aunque hayas acabado el servicio militar, sigues estando en el cupo de tal, y hay que comunicarle a la administración que puede salir de España, claro, y todo esto, ¿no? Pues eso, y el dato más importante que nos quedaba por relacionar a Samuel con la ciudad de Castellón, pues es que Samuel tampoco lo sabíamos, y tuve la suerte de conocer, que hoy es amigo, a José Alejandro Pérez Mateu de Ros, que es familiar lejano de Samuel Ros,
pero curiosamente tenía el árbol genealógico de Samuel y eso nos ha permitido muchas cosas, porque otro de los sanbenitos que había en torno a Samuel es que era de origen judío. Total, que es absolutamente descartado y falso, pero buscas en internet y te sale escritor judío y tal. Tanto que la Universidad Hebrea de Jerusalén contactó conmigo, porque les interesaba el tema del supuesto judío Samuel, y no es así, ¿eh? Con los documentos que hemos encontrado se descarta todo eso. Ya lo sabíamos, pero había que demostrarlo. Claro. También hay muchas cosas por las que mucha gente pensaba eso y hay que explicarlas. Aquí todas no vienen porque son muchas cosas. Pero está descartado ese supuesto judío, no era católico, ¿no? Pues proviene de Ofredo Rosdursino, os envié la foto claro. de la única. Es que aquí estamos ese apellido es muy claro. vinculado a nuestra ciudad. Pues Ofredo Rosdursino es un caballero noble de Campo de Fiori, hoy Campo de Fiori es una barriada de Roma. Participa en la conquista de Valencia y hacia el sur también, hacia la provincia de Alicante, en las conquistas con el rey Jaime I, se le otorga unas tierras y demás. Y claro, Rosdursinos, ¿quién es? Pues Godofredo Rosdursinos, vuestro arquitecto municipal, claro. La fisonomía de Castellón, el teatro principal, la casa de las cigüeñas, pues se la debemos a Godofredo Rosdursinos. Yo he contactado con Ana Rosdursinos y le he dicho la posibilidad de que Samuel Ros efectivamente pues sea familiar de ellos. Claro, Ana desconocía dice, pues no sé quién es Samuel Ros. Dice, claro, nosotros somos Rosdursinos. Parece ser que la unión entre las dos provincias y entre los apellidos que se han ido distanciando, parece que viene del señorío de Ribesalbes, ¿vale? A partir de ahí hay una unión entre Valencia y Castellón y por eso los apellidos pasan entre las provincias, pero tenemos que averiguarlo. Entonces hemos quedado con Ana, que hemos hablado con ella telefónicamente, pero no hemos podido quedar. Quedaremos aquí en Castellón. Queríamos quedar en la presentación, que viniese y ver su árbol genealógico que ya tiene y nosotros llevar toda la información que tenemos de Samuel, a ver si encontramos ese punto de contacto entre las familias, pero parece ser que sí, que seguramente tienen que ver Samuel Ros con Godofredo Rosdursinos. Pero tenemos que afinarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. A ver si Ana nos ayuda, ella también tiene su interés en saberlo. Claro. Es un premio nacional de literatura y tiene interés en saberlo. Claro, sería también, bueno, pues como volver a unir o continuar ligando esos retazos de la historia. Sí, porque es curioso, aparecen otros apellidos, Conde de Trenor y tal, que también están asociados a la familia y parece ser que vamos a encontrar ahí más uniones y más. Al final ocurre eso, cuando vas investigando, al final claro. El mundo es un pañuelo. Te sorprendes. Aquí nos conocemos todos. Sí. Podríamos decirlo que están esos hilos invisibles, ¿no?, que nos unen a todos, unos entre otros. ¿Y por qué elegiste un nombre, o sea, como subtítulo, un nombre en el azulejo? Pues esto ha habido críticas, diciéndome que no aportaba nada al personaje. Hombre, claro, ahora cuando has dicho Ribesalbes Cerámica, a mí sí que claro, me ha encajado. Exacto. Primero el azulejo, en la Comunidad Valenciana el azulejo de la provincia del sur de Castellón, o Manises en la provincia de Valencia, con el azulejo tienen gran que ver. Había varios nombres para esto, ¿no? No es mío, está copiado. Está copiado de un artículo que nunca apareció, pero existe ese artículo, también lo encontramos en la Biblioteca de la Unidad Valenciana, de un artículo de Armela y Vives. Otra cosa que desconocemos de Samuel se le marca en un ámbito ideológico, sin embargo tenía una gran relación con intelectuales de todos los ámbitos ideológicos, como de García Lorca, pero también de Armela y Vives. Se conocían, eran amigos, tenemos cartas, tenemos dedicatorias de los libros. Pues Armela y Vives escribió un artículo que se llama así, Samuel Ros, un hombre en el azulejo, no lo publica nunca, el artículo está escrito pero no lo publica nunca, y ese mismo nombre, un hombre en el azulejo, otro personaje valenciano, Armela y Vives, lo publica con eso, pero lo copié de ahí. Y luego también viene Dionisio Ridruejo, que le quiso tanto a Samuel Ros, que eran tan grandes amigos, se quisieron muchísimo. Habla en uno de sus libros, que iré a visitar a Samuel enterrado allí en una lápida de azulejos, pondré mis versos debajo de él y tal. No tiene una lápida de azulejos, Samuel en el panteón familiar donde está enterrado, que esto también lo hemos descubierto ahora. Yo lo vi en una web inglesa, un señor que se dedica a recorrer los cementerios, las tumbas de escritores de todo el mundo. Y curiosamente lo encontré ahí, no lo sabíamos. Pues ahora incluso estamos un poco nos ocupamos del panteón familiar de Samuel, porque la familia no vive aquí no hay nadie. Entonces, no queda nadie en Valencia. No hay nadie en Valencia. Nos dijeron si nos podíamos ocupar, digo, pues mira, de paso voy a ver a mi madre, a mis abuelos, tranquilo que
que nos ocupamos también ¿Pero tienen un panteón como tal? Tiene un panteón, sí, tiene un panteón. Cementerio Exactamente. Municipal de Valencia? Sí, es una de las cosas que hemos pedido al Ayuntamiento de Valencia, a la Consejería de Cultura, que hemos pedido. Hay una web que se llama Museo del Silencio. El Museo del Silencio es el recorrido por las tumbas de personajes históricos o famosos de que están enterrados en el cementerio de Valencia. No voy a dudar de los personajes que ahí están en ese listado, ¿vale? Pero curiosamente un Premio Nacional de Literatura no está. Yo le he pedido al Ayuntamiento de Valencia, se pidió en el pleno del Ayuntamiento de Valencia y se rechazó. Que conste que los valencianos tienen que ver ese panteón, aparte de por lo bonito que es que está ahí enterrado Samuel, nuestro Premio Nacional de Literatura, está enterrado su madre, está enterrado el doctor Blanco Soler, que es su cuñado, se casó con su hermana, está enterrado su hermana. Está enterrado el hijo de ambos, que es el padre actual pues, de las personas con las que hablo de la familia, y hay otra persona que no tiene que ver con los apellidos, pero está enterrada también allí. Y bueno, lo único que no queremos, hemos descubierto y ya la gente se acerca, le dejan flores, le dejan la bandera de España atada allí en un lazo, ¿vale? Lo que no queremos es que se convierta en un lugar de peregrinación, no importa que visite todo el mundo, porque todo el mundo es libre de visitar y de ver la tumba y de ofrecer lo que quiera. Lo que no queremos es que se convierta en un lugar de parafernalia, pero bueno, hasta ahora no ha sido así y pretendemos, es una de las cosas que hemos pedido para que el autor se conozca más en la ciudad, es que se incluya en esa ruta, igual que hay otros escritores o toreros o cualquier cosa, pues que se meta en esa ruta y se explique a las personas que vayan a visitar todo eso. La verdad es que los cementerios, bueno, a mí es un lugar que me encanta, conservan la voz de nuestra historia. Aquí en Castellón tenemos una autora, una persona que está muy implicada desde hace muchísimos años en sacar al público en general, bueno, pues a dar a conocer quién hay en nuestros cementerios, porque muchísimas veces a raíz de conocer quién está ahí enterrado, comienzas a investigar en la historia de esa persona y eso te lleva a comprender cómo fue, en este caso, el autor, el personaje, y cómo somos en la actualidad como sociedad. Y yo creo que la voz de los cementerios es algo que tiene que escucharse. Además, de verdad, y de las calles, mira, en cementerios no, pero en calles sí que hemos ido con alumnos. Había una cosa que se llama, además, precisamente organizado por un profesor de aquí de un instituto de Castellón, lo que se llama Callejeros Literarios, que era el recorrido por las calles, de los literatos de toda España. Y había muchísimos centros participantes de primaria y de secundaria. Se hizo una web muy buena en su tiempo, para eso está ahora que no se hace, pero tuvo bastante fama. Los niños iban, fotografiaban la calle, fotografiaban el cartel de la calle y luego hacían un trabajo en internet sobre los escritores que encontrábamos. Y pues otra forma de conocerlos, pero sí, lo de los cementerios, la verdad, a mí también me gusta. Seremos raros, pero sí que me gusta visitarlos y de verdad. Y descubres la historia de tu ciudad, que muchísimas veces te pasa desapercibida en el día a día. ¿El libro ya lo habéis presentado de manera oficial? ¿Vais a venir a presentarlo a la ciudad de Castellón? ¿Cuáles son? Me hace preguntas tristes, ¿eh? No, mira, lo hemos presentado en Sevilla. ¿Ah? Lo hemos presentado en Valencia. ¿Vale? Que tuvimos la suerte, invitamos a las administraciones públicas, la Consejería de Cultura pues se desplazó, lo cual le agradecemos. Ahí le sometimos a todas las peticiones que queríamos, ¿no? Y esperemos, hay cierta sensibilidad por el tema, ya veremos después. El mundo político, pues ya sabemos todos cómo es, ¿no? Depende de objetivos, depende de presupuestos, depende de a quién molesta o deja de molestar, pues no sé qué ocurrirá, pero esperemos, porque además Samuel tiene, yo traigo aquí otro libro, que es una de sus novelas de los años 30, Samuel Ross, además es edición original, ¿eh? ¡Ostras! El hombre de los medios abrazos, subtitulada Novela de lisiados. Son 4 personajes, uno de ellos dicen que es el portero del selección español, Ricardo Zamora. Son 4 personajes, cada uno con su tara, ¿vale? Con sus problemas, y que al final la amistad entre ambos pues desemboca en la superación de esas taras. No es un libro humorístico de Samuel. Pues el último, el epílogo, es una novela, por supuesto, de ficción, los personajes son de ficción, pero en el epílogo aparecen todos los personajes que aparecen, es la boda de los personajes de ficción y están invitados, y aparecen todos los personajes que son de la época, o sea, son personajes reales. ¿Y quién aparece aquí? Que se lo comenté a él. Aparece Vicente Barrera y Cambra, que es un famoso torero de los años 30 y que es el abuelo de nuestro actual consejero de Cultura, de Vicente Barrera. Entonces le dije, Vicente, aparece aquí tu
tu abuelo y tal. Él me confirmó que era su abuelo porque digo, parece un familiar tuyo. Digo, yo creo que dice, no, es mi abuelo. Dice, no lo sabía que aparecía en un libro de un premio nacional de literatura, ¿no? Y entonces Vicente conoce un poco la historia del escritor y además aquí aparece por primera vez el nombre de Leonor Lapulit, del gran amor trágico de Samuel Ros. Aparecen entre esos personajes de ficción. Y algunos autores han llegado, yo creo que un poco demasiado premeditado, porque esta obra es del 32, 1932, de que en la distribución de las mesas ya se ve un poco lo que posteriormente sería la guerra civil. En aquel momento se conocían todos, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Ernesto Jiménez Caballero, Ramiro Ledesma, se conocían todos, están en las mesas, pero dicen algunos que ya están distribuidos un poco por trasfondo ideológico. Yo creo que es demasiado temprano y creo que es casualidad, ¿vale? Pero bueno, es una lectura que hacen del libro, ¿no? Que no se puede conseguir esta joya que tenemos encima de la mesa. No, mira, ahora, bueno, se puede conseguir. Si vas a abrir librerías de viejo, esta y otra de sus obras es posible que se encuentren. Mira, esta obra en concreto fue reeditada en los años 90. En los años 90 se reeditaron un par de novelas suyas. El ventríloco y la muda, esta, pero ya desde entonces no se ha reeditado ninguna más. Aquí te traigo otro, que es donde yo siempre digo que hay que empezar a leer a Samuel Ros, ¿vale? Parece, no, mira, aquí empezamos por el principio, por sus escritos juveniles. No, ¿vale? Yo quiero vender, pero no, hay que contar la verdad. Lo mejor para iniciarse en Samuel Ros es esta antología del año 2002, ya hace 20 y pico años. La Fundación Banco Santander edita una antología, está prácticamente casi toda su obra, menos las que se editaron en los años 90 y alguna más. La única obra política también queda fuera, su obra juvenil también queda fuera, Las sendas, que escribió de muy joven, que en teoría está basado un poco en las novelas naturalistas de Vicente Blasco Ibáñez. Son prácticamente imposibles de conseguir, irse a Las sendas prácticamente imposible. Esto aparece en el 2002, está su biógrafo al que le debemos, prologado por Medardo Fraile, al que le debemos la recuperación del escritor, hizo su tesis doctoral en los años 70, porque si no, no habríamos recuperado a Samuel. Era su tesis doctoral y esto se publica en el año 2002. Problema que tenemos, que seguramente tampoco se puede encontrar ya. Yo hablé con la Fundación Banco Santander y me dijeron, mire, como ha movido el tema, resulta que aquí teníamos en depósito unos cuantos, pero los hemos vendido todos. Dice, y no, seguramente no se reeditará. Se está pensando en hacerlo en formato digital, a un precio mucho más asequible, claro, ¿vale? Y hacerlo en formato digital. Yo hasta los momentos no sepa que se haya editado, entonces es muy difícil encontrar la obra de Samuel. Claro, en internet siempre puedes rastrear y siempre alguien tiene alguna cosa en estas webs de todos tus libros, pues siempre se encuentra alguna obra de él, incluso original de los años 30, pero es difícil y en las bibliotecas lo planteaba, porque presentamos en una biblioteca del Ayuntamiento de Valencia, lo planteaba, tú puedes ir y incluso en la biblioteca de la ciudad de Castellón seguro que ocurre. Si voy y pido de Vicente Blasco Ibáñez, algo tienen. Si pido algo de Miguel Hernández, algo encuentro. Si pido algo de Azorín, seguro. Si pido algo de Gabriel Miró, seguro. Si pido de Vicente Andrés Tellés, seguro. Si pido de Ausias Marc, seguro. Si pido alguna versión de Tirant lo Blanc, de Tirant del Blanco de Jonathan Martorell, seguro que encontramos algo en las bibliotecas. Pero si pedimos Samuel Ros, va a estar bastante difícil encontrar nada. Y además me lo han confirmado directores de bibliotecas, es que no hay muy poquito, hay muy poquito. Sí, en la biblioteca central, digo, de la calle Hospital, encontramos con la biblioteca universitaria de la calle La Nave, pues encontramos, por ejemplo, curiosamente, uno de sus libros, Bazar, que en aquel momento era muy amigo, que tampoco se sabía, tenemos cartas que ahora lo demuestran, era amigo de Max Aub, eso tampoco lo sabíamos. Y está el libro Bazar. Max Aub entregó su biblioteca a la Universidad de Valencia y está el libro allí con la dedicatoria de Samuel. Ostras. O sea que puede consultarlo cualquier persona, ir y ver la dedicatoria de Samuel a Max Aub, aparte de leer el libro, por supuesto. Que es uno de los libros que recomiendo. Yo de Samuel siempre se destaca su obra Los vivos y los muertos. Es una novela teatralizada. Es una novela que es por la expulsión de los demonios de Leonor. Samuel es el creador del presente falangista, cuando los falangistas a sus caídos gritan presente, ¿no? Por tanto, presente. Pues ese presente es una invención de Samuel Ros. ¿Y ese presente qué significa? Significa que la memoria vence a la muerte. Y es lo que intenta, ¿no? Alargar la vida de Leonor a través de la literatura. Spoiler, como dicen los niños ahora en los institutos y en los colegios, no funciona, o funciona durante un tiempo, es una muleta útil durante un tiempo. Pues él intenta a través de los vivos y los muertos mantener vivo el recuerdo de Leonor, ¿no? Él mismo lo dice en el prólogo. Esa es su mejor obra,
por todo el mundo. Yo me parece que es mejor cuentista. Me parece que sus cuentos, además sus cuentos no han envejecido, se pueden leer tranquilamente ahora. Y es lo que intentamos, que lleguen a bachilleres, a universitarios, aparte del público en general, y que conozcan esa obra porque es, como decía, lo digo aquí, que decía Pedro Murlán Michelena, que decía que sus cuentos eran, nos dejaban realmente golpeados, ¿no? Cuentos de un raro hechizo, decía él. Pues es exactamente así. Son cuentos de un raro hechizo que yo creo que deben ser leídos. Un escritor así valenciano que recuerde que se parezca a Samuel Ros, no sabría decirte. Un escritor en lengua catalana, Manuel de Pedrolo. Sus cuentos pues tienen un cierto aire a los cuentos de Samuel Ros. Pues eso, yo creo que es mejor cuentista que novelista, pero su obra más conocida son Los vivos y los muertos. Y es curioso porque es lo que dices tú, que Samuel Ros ahí, desconocido hace ya muchos años, ahí no ha dejado escuela, no, eso es que no se conoce, ya lo he dicho. Aquí hay unas obras juveniles que se adelanta Federico García Lorca, sus comedias irrepresentables, pero es que hay un cuento en ese libro inédito, en Con el alma aparte, que es Vallets Hermanos, Sociedad Limitada. Sociedad Limitada es Samuel y Leonor, ¿vale? Juega con lo de la empresa privada y con los nombres de Samuel y Leonor. Vallets Hermanos es en los años 40, cuando él publica ese cuento. Es curioso, pero Ray Bradbury publica Marioneta, Sociedad Anónima, tiempo después. Yo no digo copia, yo no digo, pero digo afinidad y visión. Afinidad, sí. Es decir, es el mismo tema que plantea Samuel, una empresa que se dedica a crear dobles de los personajes desaparecidos. Curiosidad, ¿conocía a Ray Bradbury y la obra de Samuel? Yo no lo sé, pero al menos hay afinidad y visión. La obra de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Plantea un poco el mismo tema, o temas parecidos a los que plantea Samuel en Vallets Hermanos, Sociedad Limitada. Es una obra mundialmente conocida. Blade Runner se inspira en esta obra. Las películas de Matrix no las tendríamos si no tendríamos Blade Runner. Es que después Antonio Gala publica Los verdes campos del Edén. Está basada en Los vivos y los muertos de Samuel Ros. Ostras. Es que Manuel Buñuel, que aunque es cineasta y es aragonés, no tiene nada que ver con Luis Buñuel, pero coincide que es cineasta y tal, publica Un lugar donde vivir basado en Los vivos y los muertos y en la obra general de Samuel. Intenta llevar al cine a Los vivos y los muertos porque él es guionista de cine, no lo consiguió, pero bueno, dejó el guión escrito, luego lo convierte en personaje de alguno de sus cuentos, de esa novela, Samuel Loco le llama, es un admirador de la obra de Samuel y es otro personaje desaparecido también a recuperar. Manuel Buñuel es otro escritor que ya también desconocido, pero sin embargo tuvo mucha fama en los años 50-60 y es otro que he conocido a partir de Samuel a recuperar también, un personaje con un humanismo cristiano muy preocupado por la pobreza y por elevar el nivel cultural y económico de las personas en aquel momento y es un escritor también a recuperar y cineasta también y actor. Vicente Javier, muchísimas gracias por habernos traído a Samuel Ros, por habernos dado a conocer que hay gente que trabaja y continúa investigando para poner el nombre de los que conformaron la historia de los valencianos o incluso la historia de nuestro país y sobre todo, bueno, pues por acercarnos las ganas de conocer a este personaje que a mí, de verdad, te lo juro, me han entrado muchísimas y te doy toda la razón porque me ha costado un montón solamente he encontrado muy pocos artículos, muy poca información, hasta me ha costado encontrar sus obras y te lo puedo decir que hay cosas que he leído que se contradicen totalmente en lo que tú me estabas contando. Sí, por eso, pues había que aclararlo mucho. Pues aquí os traemos un ejemplar que os vamos a dejar a vosotros. Pues me lo leeré para que lo disfrutéis. Y a la siguiente lo comentamos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Podemos encontrarlo en todas las librerías, Amazon. A ver si en teoría en Amazon, El Corte Inglés, en la Casa del Libro, está también en formato digital, porque quisimos hacer una versión muy barata, que pudiesen llegar personas discapacitadas que no pueden leer en el libro, claro, jóvenes que no tienen mejor 20 euros para comprarse, pero que quieren acceder al libro, o personas que económicamente les viene mejor pagar 3 euros, que cuesta, no llega el formato digital, que 20 euros que cuesta el libro escrito, ¿no?
Pues lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, que continúes esas investigaciones y a ver qué sabemos de esa relación con la familia Ros Llusinos de aquí de la ciudad de Castellón. Nosotros hacemos una brevísima pausa para publicidad y vamos al Ayuntamiento de Castellón en directo, rueda de prensa. La que...